Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Hermano Fanny, buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted Qué cómo bueno. anda? Mejor, gracias al Señor Sí, también. Sí, me alegro. el viernes recibí los exámenes y me dijeron que estaban perfectos, estaban bien. Qué bueno, Y tengo que hacerme otros más también para ver, para descartar cosas, más que nada. qué bien, me alegro. ¿Cómo ha estado el seminario, la iglesia? ¿Cómo ha estado? Bien, vamos caminando al fin de curso, ¿no? De cuatrimestre. Tenemos, Sí, creo que 3 clases más, sí. algunos de los cursos ahí. Y, y culminando con ese grupo este año. Y ya tenemos que programar el próximo año a ver los cursos que se darán. Pero bien, este, avanzando. Qué bueno, qué bueno. Sí. He estado tratando de darme tiempo para escuchar también las clases que están subiendo de eclesiología, Ajá. que son Eh, bastante interesantes. sí, es el doctor Smalley, no sé si lo conoces. Lo conocí, me parece que una vez estuvo él en Chile, en el Ujú. campamento, lo saludé y todo, pero él no se va a acordar de mí porque eso fue hace unos 15 años atrás o más todavía. Ah, cierto, cierto. Él está dictando el curso de eclesiología. Y lo que él hizo fue en primera parte, la parte de liderazgo, él tiene un libro de liderazgo que trabajó con estos libros, y la segunda parte ahí sí se metió a la eclesiología, que están conectadas los dos temas, Sí, pero bien. Sí. interesante el tema. Arsenio, buenas tardes. Tenemos que Agostina te recibió ayer, anteayer, Ah, qué bueno. en bioquímica. De bioquímica. Se- Wow. ¿Le gusta la ciencia este, entonces? ahí va, está investigando. Está investigando, pero linda, su defensa de tesis es muy linda. Excelente trabajo. Pero igual, hermano, cuando quiere empezar, puede empezar, que está grabando la clase. Ya usted me dice cuando comienza a grabar y yo Cuando parto. ya está grabando. Ya, bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar esta clase de la patrística. Quiero compartirles el material que tengo preparado para ustedes. em, y me parece que necesito permiso, pastor. Algo así. Ya te A ver, di. Ah, ya, ok. Bien, acá lo tengo entonces. Me dicen si lo están visualizando y, Sí, se ve bien. ok, de acuerdo. Bien, entonces, tenemos la patrística como el marco general que estamos trabajando, pero vamos a estar enfocados en los padres capadocios. Y me gustaría preguntarle a Arsenio si sabes algo o te acuerdas algo de los padres capadocios. Yo sé que el pastor Juan Lobos compartió con ustedes la patrología y me gustaría saber si te acuerdas de algo de eso, de esta parte de la materia. ¿Puedes activar tu micrófono para escucharte? Porque, Buenas noches. buenas noches o buenas tardes. ¿Te Acá acuerdas ya tú, está oscureciendo. te acuerdas algo de los padres capadocios del pastor Juan Lobo? ¿Alcanzó a pasar algo por ahí? Sí, pero sería bueno entonces hablar de... ¿Cómo? Bueno, vamos a continuar entonces. El objetivo de la clase de hoy, y para todos aquellos que
digamos, van a mirar esta clase por parte de los que están estudiando con ustedes. Y bueno, en la providencia de Dios que le pueda servir también a otros hermanos que puedan acceder a este video, a estas clases grabadas. El objetivo de esta clase en particular es conocer la teología de los padres capadocios y su aporte a la discusión sobre la Trinidad y la personalidad del Espíritu. Entonces, las clases que yo he estado desarrollando en esta oportunidad, en este seminario, con la invitación que me han hecho por parte del MINS, es básicamente seguir una lógica en la cual partimos con una clase sobre la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras en relación con los padres de la Iglesia. Y después vimos el tema de la tradición también, trabajamos un poquito sobre eso, cómo se evalúa la tradición en relación con las Sagradas Escrituras. Luego tuvimos una clase que estuvo relacionada con la cristología. Entonces, vimos a Irineo y a Orígenes, cómo ellos defendieron la fe cristiana ante el judaísmo, ante el paganismo y las herejías arrianas y modalistas o unicitarias. Y en esta oportunidad vamos a trabajar entonces la Trinidad. ¿Por qué? Porque hemos tratado sobre Cristo, sobre la Escritura, sobre Cristo, pero también falta dentro del concepto de la Trinidad hablar sobre el Espíritu Santo, que es el concepto que más va a estar trabajado por parte de los padres capadocios. Acuérdense que en el año 325, el Concilio de Nicea se defendió la doctrina de la Trinidad y parte de lo que es la cristología, la divinidad del Hijo de Dios, pero dejó una tarea pendiente que era tratar el tema de la persona del Espíritu Santo en su relación con la Trinidad o con respecto a su divinidad también. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy y vamos a ir comenzando entonces de a poco avanzando primero en una contextualización. Tenemos el concepto de hipóstasis y usia, o usía en este caso. Vamos a ver el tema de la formulación de la relación entre hipóstasis y usía. Algunos antecedentes generales, por supuesto, de Basilio, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza. A modo solamente digamos, de contextualización histórica, estos padres capadocios se les llama así porque, bueno, fueron grandes teólogos que trabajaron defendiendo la fe cristiana y el aporte que ellos hicieron para defender la fe niceana y perfeccionándola también, ¿ya? Porque el Concilio de Nicea no resolvió todos los problemas teológicos de la Iglesia, sino que avanzó en su comprensión de la doctrina de la divinidad de Cristo, pero dejó muchos elementos sin desarrollar respecto al Espíritu Santo y la relación que hay entre las tres personas dentro de la divinidad. Y los padres capadocios, como Basilio, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza, se colaboraron, trabajaron conjuntamente, estuvieron muy relacionados y tal vez como elemento de patrología podríamos también incentivarles a ustedes al estudio de estos padres, especialmente la vida eclesiástica que ellos desarrollaron, que fue bastante fuerte. Fueron personas muy comprometidas con la fe y no solamente con la teología, sino también con la vida práctica, con la vida dedicada al servicio de Cristo. Tenemos grandes ejemplos de la vida de ellos, hombres muy piadosos y personas muy entregadas al servicio de la teología como también de la iglesia, cosa que muchas veces cuesta encontrar en el día de hoy personas que sean grandes teólogos, pero a su vez también piadosos en sus vidas personales, dedicados a la vida de iglesia y que buscan de forma muy personal la relación con Dios.
Partimos entonces con el tema de la hipóstasis y usia, y vamos a decir lo siguiente, que la doctrina de la hipóstasis divina es una novedad importante de la teología cristiana, porque esto permitió entonces superar la dificultad conciliar la unidad de la naturaleza divina con la distinción de las personas divinas. Acuérdense que habíamos hablado de que Dios es, desde la perspectiva como lo trabajaron Ireneo y Orígenes, Dios es uno, ya no existen tres dioses, pero en Dios subsisten tres personas. Entonces la hipóstasis va a estar relacionada con las personas y la usía va a estar relacionada con la esencia, con la sustancia divina. Son conceptos teológicos que usaron los padres de la iglesia, los capadocios, para poder colaborar en la comprensión de esta hermosa doctrina de la Trinidad que estaba en peligro en ese tiempo. Entonces, la hipóstasis en la teología de los capadocios es la realidad subsistente de la persona, es decir, su individualidad. Entonces, cada vez que hablemos de usía, vamos a hablar de la naturaleza, vamos a hablar de la divinidad propiamente tal, de esa sustancia divina. Pero cuando hablamos de hipóstasis, vamos a hablar de la individualidad de las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la relación que hay entre ellos. Entonces, para que nosotros comprendamos todo el debate que va a venir ahora en esta presentación y todo el aporte que los capadocios hacen, nosotros tenemos que diferenciar estas dos palabras. Cuando hablamos entonces de usía, dice relación con la naturaleza divina, con la unidad de Dios, porque Dios es uno, pero cuando hablamos de la hipóstasis, vamos a hablar de las personas dentro de la divinidad. Esos conceptos siempre deben estar claros y diferenciados, pero vamos a ir observando cómo se fueron desarrollando estos conceptos y que fueron consagrados en el Concilio de Constantinopla. Los antecedentes de esta doctrina son difíciles de señalar, ya que la hipóstasis y la usía no siempre se usaban con el mismo significado. Esto significa que las palabras griegas, y que luego pasaron a ser palabras latinas, a veces no tenían el sentido original, o mejor dicho, el sentido original no estaba muy relacionado con lo que los padres capadocios querían, digamos, presentar, y le van dando un nuevo uso, una nueva forma. De ahí que muchas veces nosotros, si analizamos las palabras de forma etimológica, no va a ser tan certero, no va a estar tan, digamos, relacionado con lo que, por ejemplo, San Basilio o Gregorio de Niza están usándola. De ahí nosotros vemos que el significado lo vamos a ir descubriendo a través de la forma particular, especial en que estos padres, estos teólogos de Capadocia utilizaron estas palabras, el sentido que le dieron, para que nosotros comprendamos eso. Ahora, estas palabras tienen sus antecedentes, ya quiénes son las personas que trabajaron antes el tema y que fueron después desarrolladas por los capadocios. En este caso tenemos a Atanasio. Acuérdense que él debate contra los arrianos en el periodo, digamos, de Nicea, por este concilio que yo le acabo de señalar en las clases anteriores. Entonces Atanasio había reconocido la posibilidad de hablar de una o bien de tres hipóstasis de la divinidad, pero no había usado nunca el término hipóstasis en los textos o contextos trinitarios. Esto podría indicar que Atanasio entendía la hipóstasis como una realidad más cercana a la usía. ¿Qué significa eso? Que él no hacía una diferencia entre la hipóstasis, es decir, la individualidad de las personas divinas y con la naturaleza divina. Entonces, las personas con la naturaleza, en el caso de él, en los textos que por lo menos
y en su defensa sobre el tema de la Trinidad no hacía esta diferenciación tan importante como los capadocios lo hicieron. Pero es como un antecedente. Acuérdense que todos los teólogos, especialmente los padres de la iglesia, van tomando elementos que los predecesores han trabajado antes y tuvieron que ir trabajando a partir del material que recibieron de otros también. Otro también es Apolinar de la Odisea, que habría propuesto la utilización de la fórmula de 3 personas que tienen una sola divinidad, ya que en la Trinidad se conserva la unidad de naturaleza. Esta fórmula es similar a lo de los capadocios, pero Apolinar no explicaba de forma clara cómo se articulan las 3 personas en una sola naturaleza. Entonces, también esto había sido trabajado antes, pero que faltaba más desarrollo. Gregorio el Taumaturgo, que transmitió la especulación de Orígenes a los capadocios. Orígenes había propuesto una doctrina trinitaria que se basaba en la distinción entre hipóstasis y usía, pero su doctrina fue condenada por el Concilio de Constantinopla en el año 381. Bueno, si alguien sabe lo que significa taumaturgo, significa como milagros, ¿ya? El concepto de Gregorio como el milagrero, algo así. Y otro elemento también tiene que ver con el tema de la filosofía neoplatónica, que podría haber inspirado la idea de una sustancia que se articula en 3 hipóstasis. El filósofo neoplatónico Porfirio habría propuesto una doctrina trinitaria similar a la de los capadocios. Estos son elementos de antecedentes que de alguna forma van a explicar después también todo el trabajo que hacen los capadocios. Porfirio, ¿qué podemos saber de él? Ya está datado su fecha en el año 232 al 301, filósofo neoplatónico, de nombre Malmos, y se ha apodado Porfirio por la púrpura que se hacía en su ciudad, ya, discípulo en Roma de Plotino, cuyas obras edita. Plotino también es un filósofo platónico, ya, en este caso. Bien, y sabemos de él por medio de Eusebio de Cesarea, que acuérdense que él es el historiador de la iglesia cristiana, los primeros años de la iglesia. Bien, entonces la doctrina de los capadocios sobre la relación entre hipóstasis y usía constituye una superación de las dificultades de la especulación nicena, que estaba demasiado ligada a la homoousión. ¿Qué significa la palabra homoousión? Bueno, esta palabra ya está transliterada, no está traducida, ¿ya? La homoousión es la misma sustancia o una misma naturaleza. Eso significa homoousión. Y está sustantivada ese concepto. Por eso dice homoousión como si estuviésemos traduciendo al español, pero es una palabra griega. Bien, entonces vamos a continuar. La homoousión es decir, la afirmación de que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, no era suficiente para explicar la distinción de las personas divinas. Imagínense nosotros que tenemos, digamos, el desarrollo de grandes teólogos sistemáticos a partir de la Reforma Protestante, siglo XIX, siglo XX, tenemos a grandes teólogos que nos han enseñado, digamos, la doctrina de la Trinidad, pero en esta fecha que nosotros estamos hablando, siglo IV después de Cristo, todos esos conceptos están siendo formados, están siendo construidos por parte de estos creyentes que estaban explicando el gran misterio de la Trinidad. No es algo fácil ni algo simple. Si alguien dice que conoce completamente la doctrina de la Trinidad y la comprende a cabalidad, podría ser que comprenda tal vez los textos teológicos que leyó, pero comprender la amplitud, la profundidad de la Trinidad es algo que escapa a las posibilidades completas que tiene la razón humana.
Por eso la Trinidad es una doctrina revelada. Es una doctrina, digamos, es una información que Dios ha querido revelarnos a través de su palabra, porque es esencial para nuestra salvación. Si no fuese necesaria la revelación de la Trinidad para nuestra salvación, seguramente hubiésemos recibido solamente la información de que Dios es Padre o Creador nada más. Pero no, es necesaria la doctrina, la comprensión de las tres personas de la divinidad es esencial para nuestra salvación. La doctrina de los capadocios, por el contrario, permite conciliar la unidad de la naturaleza divina con la distinción de las personas divinas, ya que la hipóstasis es la realidad subsistente de la persona, es decir, su individualidad. Y aquí se aclara un poquito más el tema, porque lo que queremos explicar con esto, que los capadocios toman estas palabras y comienzan a definirlas de forma mucho más técnica. Estos conceptos que antes no tenían una idea técnica, ahora sí lo tienen. Y esta diferenciación les permite a ellos ir comprendiendo la unidad de Dios en una misma sustancia, una misma naturaleza divina, y que dentro de esta sustancia subsiste, ¿ya? O viven tres personas, en este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas se les llama hipóstasis, las tres hipóstasis, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora, ¿quién fue el más importante de los padres capadocios? Fue Basilio, y se le llama el Basilio el Grande. Estaba leyendo información de por qué le decían el Grande, y alguien escribía diciendo que seguramente no se debía que él fue muy, muy, muy grande, muy, muy importante, sino que se debía porque él fue el mayor de 10 hermanos. Entonces, y su hermano menor, que fue Gregorio de Niza, fue en este caso como hermano sí, Gregorio de Niza, que fue hermano sanguíneo de Basilio, fue de alguna forma enseñado por Basilio también. Y como parte también de una familia muy piadosa, muy cristiana, muy dedicada al servicio del Señor. Bueno, Basilio rechaza la oposición entre engendrado y creado, que habría introducido eunomio y prefiere volver a emplear en este caso el término padre, bien porque el término engendrado es extraño a la escritura, bien porque el término padre introduce por medio de una relación la existencia del hijo. Ahora quiero explicar esto que es eunomio. Eunomio fue un opositor a la doctrina niceana. Este eunomio, podríamos decir discípulo en términos de doctrina, no que haya estado con Arrio. Eunomio fue alguien que enseñó que Cristo y el Espíritu Santo fueron criaturas y no Dios. Entonces, en este debate que hay todavía entre la doctrina de Nicea, de la Trinidad, y el arrianismo defendido por Eunomio, Eunomio es el nombre personal de esta persona que estamos mencionando, y Basilio escribe un libro que se llama Contra Eunomio, y este libro que él escribe lo hace para refutar las doctrinas de Eunomio. ¿Y qué es lo que hace entonces Eunomio? Menciona que usa dos palabras, engendrado y creado. Y él va a decir entonces que en Dios existe entonces un engendrado. ¿Quién es esta persona engendrado o la ingenesia?
que se puede decir también de esa forma, que es el Padre. El concepto que nosotros decimos de Dios Padre, él va a decir que ese Dios Padre es engendrado, él no tiene una causa. Y ahí se habla de un concepto en teología que se menciona la aseidad de Dios. Si ustedes recuerdan o han estudiado la teología de Louis Berkhof, él menciona que uno de los atributos de Dios es la aseidad. Y se entiende la aseidad como aquello que le permite a Dios existir por sí mismo. Él no tiene una causa. Dios sería el incausado. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios fuera de él. Dios existe y es desde la eternidad y para la eternidad, y no necesitó de otro para poder ser lo que es. Eso es la aseidad, y eso solamente se da en Dios. Todos nosotros, los seres humanos, necesitamos a alguien para existir. Y como necesitamos a alguien para existir, somos causados y por lo tanto creados por alguien que nos creó primero. Entonces, somos creados y causados los seres humanos. Pero también seres divinos han sido causados, en este caso los ángeles, los querubines, y también todas las huestes celestiales han sido creadas por Dios, pero Dios no. Y usó Eunomio ese concepto solamente para hablar del Padre, que Dios el Padre sería engendrado, pero mencionaba que Cristo llegó a la existencia por la creación, que Dios lo creó, y al Espíritu Santo como creación del Hijo. Entonces ya vamos viendo cómo los padres Capadocio, en este caso Basilio, va a estar trabajando una apología, una defensa de la fe nicena y explicándola para poder refutar de mejor manera esta doctrina de Eunomio. La cheresis, ¿ya? O chesis, tiene que ver con las relaciones intratrinitarias. Como el concepto griego es que explica en el fondo qué relación hay entre el Padre y el Hijo y qué relación hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa relación se le llama cheresis o chesis. Y esta obra, en este caso, obra teológica de Eunomio de Cícico, ya que es la obra que el que está refutando en este caso Basilio. El concepto de relación es fundamental en la doctrina de Basilio, ya que explica precisamente la relación entre sustancia e hipóstasis. La sustancia divina es incognoscible y por tanto se equivoca Eunomio al atribuirle el término de engendrado. ¿Qué quiere decir esto? Significa que para Basilio, hermanos, la, la doctrina o la sustancia divina es incognoscible, es decir, no se puede conocer por los seres humanos. Es más, nosotros cuando hablamos de Dios y hablamos de Dios Padre que se ha revelado a través de Cristo, sabemos entonces sobre Él, pero la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Solo a través de Cristo conocemos a Dios, el Padre. Entonces, la esencia divina propiamente tal es incognoscible. Y lo que podemos llegar a conocer se debe a la revelación de Dios a través del Hijo y lo que Dios ha querido revelarnos. Pero este gran misterio va a quedar inabarcable por el ser humano porque Dios es infinito, eterno y absoluto. Entonces, se equivoca Eunomio al señalar estos conceptos como engendrados de parte de Dios porque él no se puede decir nada de algo que no se conoce. Algo incognoscible, tú no puedes hablar propiamente de algo que no se conoce, ¿correcto? ¿Cierto? Sería ilógico decir, voy a hablar de algo que no conozco. Entonces, pero lo que sí se ha revelado, lo que sí se ha dicho en la Escritura, de eso sí se puede hablar. Y lo que se ha dicho de parte de Dios es que Él es Padre. A eso se refiere, digamos, Basilio. ¿Por qué? Porque el concepto de Padre es un nombre de relación.
cuando alguien habla de padre, por implicancia va a estar hablando también del hijo, ¿cierto? Porque si no, no sería padre. Cuando uno habla de madre, es un nombre que le damos a una mujer porque ya ella ha engendrado un hijo o una hija. Entonces son nombres que implican relación. Pero cuando se habla de la, digamos, de la sustancia divina, del ser de Dios propiamente tal, no es un concepto de relación, sino de ontología del ser de Dios. Entonces, él empieza a hacer esas diferencias para defender, digamos, la Trinidad. Eunomio entendía solo al Padre como sustancia divina. El término de engendrado puede ser propio solamente del Padre, ya que indica una relación con aquel que es engendrado, es decir, el Hijo. ¿De acuerdo? Ahora, las diversas caracterizaciones, en este caso idiomata o idiotete, que son los conceptos griegos que se usan para hablar de la caracterización del Hijo y del Espíritu Santo y el Padre, de las personas divinas, a pesar de ser reales y estar justificadas e incluso sacadas de las Escrituras, no caracterizan a la sustancia divina, sino a las personas. Entonces, Basilio va a decir que estas caracterizaciones del Padre que engendra al Hijo y el Hijo que es el unigénito del Padre y el Espíritu Santo como persona divina, ¿de acuerdo? Estas características no están hablando tanto de la sustancia divina, sino de las relaciones que hay entre ellos. Eso es lo que está explicándonos acá. Así pues, una vez precisado que Basilio ve en las peculiaridades diferenciadoras de las personas, solamente las características de cada una de ellas, y que las tres se mantienen juntas por una relación recíproca, se sigue que tanto Basilio como los otros padres capadocios que siguieron el ejemplo de Basilio razonan de forma análoga, mostrando una atención vigilante a la distinción de las propiedades de cada persona, atribuyendo unas a una persona y otras a otra persona. Voy a explicar esto porque a veces los conceptos son muy abstractos, pero la idea es que se vayan entendiendo fácilmente. Basilio y los padres capadocios lo que hicieron fue explicarnos que las peculiaridades o las características que diferenciaban a una persona de otra, ¿de acuerdo? Tienen que ver con las relaciones que ellos establecen entre sí, intratrinitaria, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen funciones o tienen acciones que los diferencian unos de otros. Por ejemplo, nosotros decimos que el Padre es creador, ¿de acuerdo? Y de hecho, nuestros propios catecismos y el credo apostólico va a decir de Dios Padre y la creación. Luego va a decir de Dios el Hijo y la redención. Y Dios el Espíritu Santo y la santificación. ¿Por qué? Porque cada una de las características que cada persona tiene, o sus cualidades, o sus funciones, son distintas unas de otras. Podríamos decir, por ejemplo, que el Hijo, no, el Padre, no murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Quién murió en la cruz? Fue el Hijo de Dios, en Cristo, la encarnación del Hijo de Dios. El Espíritu Santo no murió por nosotros en la cruz. Pero ¿quién nos santifica a nosotros? Nosotros vamos a decir entonces con los capadocios que es el Espíritu Santo. Porque ¿quién fue enviado a la iglesia para santificarla y prepararla para Cristo? El Espíritu Santo. Y esa función es una característica propia del Espíritu Santo, no del Hijo y no del Padre. Entonces, esta diferenciación de las personas dentro de la Trinidad fue lo que trataron de hacer los capadocios, pero también cuidándose de no caer en el extremo
de diferenciarlo de tal punto que estas acciones sean totalmente exclusivas de una de ellas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que el Espíritu Santo nos santifica a nosotros a través de la palabra, por supuesto, y nos lleva a Cristo, podríamos decir que ¿acaso Cristo tampoco no nos santifica a nosotros? ¿Acaso el Padre no nos santifica también? Podríamos decir que sí, el Padre santifica, el Hijo santifica y el Espíritu Santo santifica. Pero lo que se está tratando de hacer acá es diferenciarlo de las perspectivas más básicas posible, sin llegar a concluir que el Padre no es capaz de santificar, que el Hijo tampoco y que el Espíritu Santo tampoco, sino que sin perder la unidad, el concepto de la unidad divina. Y eso es lo que trato de explicarles con estos conceptos. Esta relación debió parecer excesiva, sobre todo a los nicenos, de la más estrecha observancia, hasta el punto que se acusó repetidas veces a los capadocios y sobre todo a los dos Gregorios de triteístas. Entonces, claro, si tú comienzas a hablar de la diferenciación dentro de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas distintas, evidentemente en esta época va a haber, digamos, bueno, como sucedió, trajo mucha confusión también estos conceptos. ¿Por qué? Porque se creía que los nicenos, que tenían una mirada mucho más restringida de la Trinidad, les parecía que estuviese hablando los Gregorio, en este caso, Gregorio de Nacianceno y Gregorio de Niza, como si estuviesen hablando de tres dioses. Eso significa triteístas, porque hablaba del Padre, el Hijo y el Espíritu y los diferenciaban y trataban de explicar sus características y sus funciones, y esto como que de alguna forma trajo esta confusión. ¿Me estarán hablando de tres dioses? Y esa es la acusación que se le hacía a ellos. Pero era simplemente porque necesitaban explicarlo mejor. Y eso lo fueron haciendo a la medida que fueron avanzando en años y escribiendo libros. ¿Ya? Ellos escribieron textos explicando estos conceptos para que la iglesia lo entendiera. Avancemos. Esta acusación se repetía o se repetiría por ciertos aspectos en la época moderna. ¿Ya? De hecho, en la época moderna podríamos decir también que está esta crítica. Cuando algunos estudiosos subrayaron la escasa insistencia de los capadocios en subrayar el concepto de unidad, a diferencia de lo que hicieron Atanasio y los occidentales. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Que en el fondo, esta crítica se debió a que, como ellos trataron de diferenciar a las personas dentro de la divinidad, quedó como la sensación de que ellos no estaban hablando de la unidad, pero ellos nunca negaron eso, lo daban por hecho, pero al trabajar al Padre, al Hijo y al Espíritu como personas distintas, finalmente igual se produjo este problema. Sea de ello lo que fuere, Basilio se explicitó en su adhesión al homoousion de Nicea, es decir, que él explicó que la homoousion es la misma sustancia que se creía de parte de la doctrina de Nicea, que proclama también por medio de la interpretación del trisagión, típica de los ambientes nicenos, la aclamación santo, santo de los serafines de Isaías 3 debe referirse a las tres personas. Ahora, Basilio escribe dos libros contra, aquí lo tengo, por aquí, por acá, a ver, aquí está, estoy retrocediendo, ¿ya? Contra Eumonio, ¿ya? Eunomio, mejor dicho, contra Eunomio, ese es el primer libro que escribe, y luego escribe otro libro, y ese libro
se llama de Espíritu Santo. Y este libro lo escribe cuando Basilio ya está viejo, cuando él ya está a punto ya de terminar su trabajo en la tierra, el Señor se lo lleva. Él escribe este libro mucho más maduro, mucho más firme, pero profundizando en la doctrina del Espíritu Santo. ¿Y qué significa el trisagión? La palabra tri significa tres. Y agión viene de haios, del griego santo. El trisagión es un concepto compuesto de tres y santo. Entonces tiene que ver con esta idea de santo, 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 Señor Jehová Dios de los ejércitos. ¿Acuerdan de esa parte que está en Isaías 6 versículo 3? Bien, este trisagión menciona entonces Basilio que se refería a esta divinidad trinitaria que está velada en esta declamación, esta exaltación celestial de tres veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Bien, entonces, él afirma en este libro esta homoousión, es decir, una misma sustancia. Homo significa uno mismo, una, ¿ya? Usión o de usía, sustancia divina. Pero dentro del homoousión, el Padre es el arquetipo, dice él, al que nos elevamos fijando nuestra mirada en la belleza de la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué significa el arquetipo? La palabra arquetipo en el griego significa el principio de todo. El arjé, ¿ya? El arjé significa el principio, la fuente, el modelo, y tipo, por supuesto, tiene que ver con eso. Entonces, ¿quién es el ser por excelencia donde derivan todas las cosas? En este caso, que fueron creadas todas las cosas por parte de este Padre glorioso que menciona, digamos, Basilio. Entonces, la homoousión es una misma sustancia, una sola divinidad. Pero hablar de una sola divinidad es como hablar de algo que no se sabe en qué consiste por dentro. Entonces va a decir que el Padre, el Creador, ¿cierto? El Señor del Antiguo Testamento, y que se revela a través de Cristo como el Padre de Cristo, la característica de él o su diferenciación del Hijo y del Espíritu es que él tiene la cualidad de ser arquetipo. El origen, la fuente, la imagen de la belleza invisible que nos revela después Cristo. Así pues, el Hijo es la imagen de la belleza del Padre. ¿Y dónde tenemos eso? Bueno, él cita a Colosenses 1:15 cuando dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible, ¿ya? Ya que el mismo Cristo había dicho que el que me ve a mí también ve al Padre en Juan 14:8. ¿Y dónde cita eso? En el libro de Espíritu Santo, capítulo 8 y 47, ¿no? O versículo 47. Aunque propiamente nadie conoce al Padre más que el Hijo, Mateo 11:27. Entonces él tenía bastante claro que en la divinidad había una sustancia divina, un solo Dios en este caso, pero que dentro de esta divinidad el Padre es el arquetipo y Cristo es la imagen de esa belleza. El término arquetipo referido al Padre nos conduce sin duda a lo que era la concepción difundida comúnmente en el cristianismo antiguo. Y aquí explico. Ya vuelvo a citar contra Eunomium, perdón, me equivoco ahí la pronunciación. El Padre es la fuente de la sustancia divina y el origen de las otras personas. La imagen del Dios invisible no se actuó en un momento sucesivo en relación con el arquetipo,
a la manera de las imágenes fabricadas en este mundo, sino que existe juntamente y subsiste después del que la suscitó, y existe en cuanto que existe el arquetipo, porque toda la naturaleza entera del Padre ha hecho ver su huella en el Hijo, como si fuera un sello. Y acá lo que está haciendo es una analogía con respecto a la creación de su imagen, que el hombre puede hacer de uno mismo, por ejemplo. Si tú haces algo, por ejemplo, que esté relacionado contigo, pensemos nosotros los seres humanos, imaginemos, nosotros podemos crear una imagen de nosotros mismos, de arcilla, por ejemplo, ¿ya? Y hacemos, o de plástico, y podemos hacerlo tan perfecta de nosotros, tan perfecta, incluso podemos amononarla y hacerla más bella, ¿ya? Como muchas veces hacemos con la foto y la editamos para que se vean mejor, ¿ya? Pero lo que ocurre ahí con nosotros, que hay tiempos. Yo, al crear algo, le doy inicio a algo que antes no existía. Y esto que estoy creando una imagen, una miniatura mía, que puede ser una foto o un mono, qué sé yo, una especie de muñeco de mí, qué sé yo, que ahora se fabrican en formato digital y se hacen con estas impresoras también digitales para hacer dibujos y monos físicos. Eh, el tema es que cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que lo que hagamos, lo que realicemos, aunque sea nuestra imagen muy perfecta, sigue siendo algo que antes no estaba. Cuando Basilio dice que Cristo es la imagen del Padre, ¿ya? Significa que al hacerlo, eso no tiene que ver con un tiempo, Dios siempre está fuera del tiempo. Entonces no existe ahí, digamos, lo que nosotros nos ocurre cuando creamos algo. Dios no crea a Cristo como un ser que no existía antes, sino que siempre estuvo en su naturaleza, en su esencia divina. Y al enviarlo a nosotros, Él es la imagen de ese Dios invisible. Y en ese sentido, nosotros vemos que dentro de la Trinidad o dentro de la divinidad hay un despliegue de personas que se van mostrando, pero la segunda es la imagen de la primera. Y Jesús es lo que es, dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible. Y al hacerlo, entonces, no significa que Él no fue antes, lo fue en la medida que se reveló de esa forma para nosotros, porque antes no era conocido así porque no existía la creación. Como ocurre a menudo con los capadocios e incluso en los escritos nicenos del siglo IV, la meditación teológica sobre el Padre implica la meditación sobre el Hijo, dado el carácter central de la cuestión del origen de la segunda persona. Bien, entonces, aquí lo que está en discusión es, cuando meditamos sobre Dios el Padre, eso implica que necesariamente tenemos que meditar sobre el Hijo, porque el uno con el otro se dan a conocer. Nosotros conocemos al Padre por el Hijo y conocemos al Hijo también porque el Padre lo envía, porque el Padre es digamos, la fuente original, la fuente, digamos, esencial de la naturaleza divina. Bien, sin embargo, lo que está aquí en discusión es la relación que hay entre el Padre y el Hijo. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando uno quiere hablar sobre el Hijo, tiene que sí o sí hablar del Padre. Y si quieres hablar del Padre, tienes que sí o sí hablar del Hijo. En estas relaciones y vinculaciones insiste Basilio sobre todo en su Contra Eunomium y más particularmente en el segundo libro de su obra. ¿Qué dice en esta parte? Dice, la íntima relación de la consustancialidad entre el Padre y el Hijo fue negada por Anomeo, pero esta
pero está atestiguada con toda evidencia en una multitud de pasajes bíblicos, ¿ya? Algunos de los cuales son de uso común. En el dossier significa archivo de los escritores nicenos, por ejemplo, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, y etcétera. Bien, entonces, ¿qué implica esto? Que esta relación íntima que hay entre el Padre y el Hijo está atestiguada en los textos nicenos, pero que fue negada, digamos, o digamos, rechazada por parte de estas herejías arrianas y que toman otros nombres también, de acuerdo a nuevos autores o nuevas personas que van surgiendo y defendiendo la posición arriana. Pero está atestiguada en la Escritura. ¿Qué es lo que está atestiguada? Esta relación de consustancialidad, es decir, en la misma sustancia, que comparten la misma sustancia. Ese es el concepto de consustancialidad. El Hijo muestra en sí mismo al Padre por entero, y la gloria del Padre resplandece completa e íntegramente en el Hijo. Y aquí lo dice él contra Eunomio en el capítulo 2, versículo 7-18. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque él va a estar destacando estos elementos de la consustancialidad. Entonces, el Hijo muestra en sí mismo el Padre por entero, y la gloria del Padre resplandece completamente e íntegramente en el Hijo. Y cuando hablamos de eso es que comparten los mismos atributos, ¿de acuerdo? Es decir, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, y el Espíritu Santo también es eterno. Si Dios el Padre es omnipresente, omnipotente y omnisciente, el Hijo también comparte esa misma gloria, esos mismos atributos. La relación paternal entre la primera y la segunda persona están indicadas en las palabras del Salmo 109, versículo 3, donde dice: antes de la aurora te he engendrado de mi seno. Y lo confirman las palabras mismas de Cristo, que varias veces en el Evangelio llama a su Padre y quiere que también nosotros nos dirijamos a Él con esta invocación. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia habla que el Hijo fue engendrado por el Padre, el credo niceno dice que fue engendrado, pero no creado. Bien, el problema que nosotros tenemos con esas palabras es que cuando nosotros hablamos de engendrado, decimos, bueno, si alguien que fue engendrado antes no estaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos usan el concepto de engendrados, no en el sentido de creación, sino en el sentido de que participa, se muestra, digamos, como nosotros hablamos de las misiones divinas. El Padre es el que comienza a revelarse en el Antiguo Testamento, pero el Hijo no. El Hijo comienza a revelarse de a poco en algunos elementos del Antiguo Testamento, pero luego se revela a través de su encarnación. Entonces, Él viene, se muestra, y eso de salir del Padre, ese concepto del Padre, de salir de Él, es el concepto que se menciona que fue engendrado. Ahora, distinto es creación. Y la creación significa que antes no existías, pero ahora fuiste creado. Ese concepto no está acuñado, no está dicho para el Hijo. Entonces, tal vez una forma, tal vez metafórica o analógica que podríamos decir es lo siguiente: es como un árbol, ¿de acuerdo? El árbol tiene su propia naturaleza, y podríamos decir que una rama que sale de su tronco grande, ¿cierto? Su tronco, sale una rama del tronco. Esa rama, podríamos decir, no es creada por el árbol, sino que viene de su propia naturaleza. Es una expresión más del árbol, nada más.
Tal vez otro concepto puede ser el calor el sol, por ejemplo. Ya el sol es una sola realidad, pero lo vemos con tres elementos. Vemos su presencia en el cielo, su luminosidad, su calor que nos llega a nosotros. Entonces, en ese sentido, se está mostrando estos conceptos, estas palabras, que yo encuentro que a veces son complejas, difíciles de comprender para nosotros, porque nosotros cuando hablamos de engendrado le decimos, ah, este fue engendrado por parte de tal. Ahora, cuando hablamos de creado también hay otro elemento. Algo creado no necesariamente implica que tiene la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando tú dices, yo creé este vaso, el vaso, por más que tú lo hayas creado, no tiene tu misma naturaleza, porque tiene otra sustancia el vaso. Ya nosotros lo hacemos de vidrio o lo podemos hacer de plástico, pero algo que ha sido engendrado por ti tiene tu misma naturaleza, comparte la misma naturaleza. ¿Me explico? Entonces, cuando se habla del Hijo y el Padre, que el Padre engendra al Hijo, quiere decir eso, que comparte la misma naturaleza eterna y que no es creado como algo distinto a esa naturaleza. Y ahí está las distinciones que hay que hacer en estos conceptos que estos padres están usando. Cuando no entendemos esas ideas, a veces nos confundimos. Ya, bien, vamos avanzando. Cuando tengan tiempo, revisen nuevamente estas clases porque yo sé que con el tiempo que tenemos, yo tengo que ir avanzando, 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 y muchas veces estos conceptos son muy abstractos, muy teológicos, a veces hay que ser muy técnicos para no estar diciendo burradas, ¿ya? Tonteras o equivocaciones, y hay que tener muy claro las distinciones de las palabras, para luego no, porque si a los padres capadocios les pasó lo mismo en su tiempo, que tuvieron grandes discusiones con hermanos de su tiempo, porque no les entendían muy bien lo que quieren decir, imagínense nosotros que estamos adentrándonos poco a poco en estas materias y que no somos expertos, grandes, eminencias de estas materias, sino que nos estamos acercando como discípulos, como eh, hermanos que estamos en aprendizaje, ¿ya? Así que mucho de esto tenemos que repasarlo, estudiarlo. Yo, por ejemplo, les recomiendo, si tienen la oportunidad de comprar por lo menos dos libros, ¿ya? Uno que se llama Dios en tres personas, de Francisco La Cueva, de la colección de teológica. A ver si se los voy a mostrar acá para que lo puedan ver. Ya denme un segundito. Lo tengo por acá. Acá. Aquí lo tengo. ¿Ya? Dios en tres personas se llama Curso de Formación Teológica Evangélica. ¿Ya? Es un buen texto para trabajar el tema de la Trinidad. Es muy bíblico, con muchos textos bíblicos y están hechos en base a lecciones y al final de cada lección hay preguntas. Es un curso bastante interesante. Y otro libro, el primer libro que les mostré es digamos, cristiano protestante, pero este, que lo tengo acá, se llama El misterio del Dios Trinitario, que lo escribe Ángel Cardovila, ¿ya? Es un español que escribe sobre el misterio del Dios Trinitario y es un manual de teología muy, muy completo y nos va a hablar de digamos, de la Trinidad y lo va a hacer desde distintas partes digamos, históricas, teológicas y dogmáticas. Y son bastante completos. Yo lo recomiendo también. Yo me he leído el libro completo y es muy edificante también. Muy edificante. Bien, si pueden conseguirlo, lo pueden conseguir en Amazon o Mercado Libre. Bueno, ustedes vean cómo lo pueden hacer para formar sus bibliotecas. Ya, vamos avanzando. Me quedan como unos 20 minutos.
Yo pensé que iba a poder terminar toda la diapositiva, hice como unos 38 diapositivas y vamos recién en la número 15. Así que vamos a tener que ir avanzando más. Bien, la relación paternal implica, sin embargo, que un problema que había perdón, leí mal. La relación paternal implica, sin embargo, un problema que había suscitado ya los arrianos y del que tuvieron que ocuparse varias veces los escritores niceanos. La encontramos como objeto de discusión intensa también en Gregorio del Nasancio, como luego lo veremos. Ya, y aquí está el tema. La paternidad, es decir, Dios como Padre, objetaban los herejes, es decir, los arrianos, que implicaba una pasión, un patos. ¿Qué es eso? Es decir, entendiendo que este término, según la aceptación que implicaba la literatura griega, más concretamente la filosófica, la pasión implica un cambio en quien lo sufre o en quien la sufre, y la generación del hijo amenaza con trastornar la naturaleza perfectísima de Dios Padre. Entonces, lo que ellos señalaban era, bueno, si el Padre engendra al Hijo, ¿de acuerdo? Eso significa entonces que el Padre sufre un cambio, porque estaban entendiendo el concepto de paternidad como el concepto griego. Claro, cuando uno, por ejemplo, tiene un hijo, cambia algo en nosotros, ¿de acuerdo? Eso nos pasa a nosotros los seres humanos. Entonces, esto los arrianos decían, bueno, si ustedes hablan de que el Padre, que Dios es Padre, entonces tiene que haber cambios en él al engendrar. Y esto es lo que está en discusión en este momento. Ahora esta discusión, ¿de acuerdo? Se suscita porque si Dios es perfectísimo, entonces, ¿cómo puede ser que sea Padre? Porque Padre para ellos implicaba cambios, sufrimiento, un devenir de algo que va a transformarse en el Padre con el Hijo. Bueno, esos conceptos van surgiendo, se dan cuenta, tú aclaras un punto y luego viene a partir de ese punto otro problema, otra discusión, otra, digamos, oposición o herejías que se van tomando. De ahí este tema tan delicado. Ahora, dice, por consiguiente, hay que concebir una generación divina que excluya absolutamente toda forma de patos, pero también toda parcelación, toda división, toda temporalidad. Tiene lugar a la manera de la difusión del rayo de luz contra Eunomion. Entonces, bueno, va a decir Basilio en este texto, en su texto, que si Dios es perfecto, no hay cambio en él. Por lo tanto, tenemos que sacar de este concepto, ya, de la paternidad de Dios, todo cambio, toda transformación, todos esos elementos que están en los seres humanos, en Dios no participan. Y usa el concepto de la difusión del rayo de luz. Bien, entonces, el rayo de luz que llega a nosotros tiene la misma energía, la misma luz que el sol. Por lo tanto, no cambia. Sigue siendo la misma naturaleza del sol, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos llega con calorcito y luz, pero no cambia nada. Lo mismo dice él, ¿ya? El Padre engendra al Hijo, no cambiando la naturaleza. No hay un cambio ahí, porque Dios sigue siendo perfecto y no hay tampoco tiempo. Por eso dice, tenemos que sacar la temporalidad de esta ecuación. El nombre de Padre, por consiguiente, sustituye a cualquier otro nombre para indicar plenamente a la primera persona de la Trinidad.
hasta el punto de que Basilio, para subrayar el carácter esencial de la función paterna, introduce el término usado por él por primera vez con esta densidad de patotes, ¿ya? Patrotes, o sea, paternidad, un término que propone con cierta circunspección en el texto que estamos citando. Ahora, la paternidad, patrotes, ¿de acuerdo? Que es el término que él ocupa, va a ocuparlo, pero con cierta circunspección o ciertas restricciones, en el sentido de que no, si bien es padre, pero no padre como nosotros los seres humanos somos padres. Entonces, va a ir explicando ese concepto poco a poco. Podríamos preguntarnos en este punto, ¿cómo se preguntaron también los arrianos si semejante paternidad se realiza también respecto al Espíritu Santo y si determina su origen? El problema es precisamente el de elucidar o entender, en este caso, el modo de la subsistencia del Espíritu y de su procedencia del Padre, a pesar de no ser hijo del Padre. Ahora, ¿qué dicen los arrianos? Bueno, esto genera preguntas, ¿ya? Genera, digamos, cuestionamientos. Si Dios es Padre de su Hijo Jesucristo, bueno, el Espíritu Santo, si procede del Padre, ¿es hijo también? Surge esa pregunta, ¿o no? Surge esa pregunta porque nosotros, de alguna manera, estamos tratando de entender esto. Y la Biblia nunca menciona que el Espíritu Santo sea hijo del Padre. Solamente hay un único hijo, que es Jesucristo el Señor. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero no de que el Padre sea Padre del Espíritu. ¿De acuerdo? Y ahí hay cosas distintas que tenemos que ir tocando de a poco. Basilio, sin entrar en el problema que había sentido con mayor urgencia Gregorio de Nacianzo, se limita a decir que el Espíritu Santo es simultáneamente Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Bien, entonces va a decir, de ahí viene el concepto que el Padre, el Espíritu Santo viene del Padre y viene del Hijo. Y ahí entonces se va a meter en ese tema, pero él no lo va a desarrollar plenamente. Lo va a hacer, en este caso, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza, posteriormente, porque cuando Basilio muere, su hermano menor, Gregorio de Niza, él realmente, Gregorio de Niza va a decir, el Espíritu Santo participa de la misma sustancia divina. Para Basilio, en este momento, cuando está escribiendo, le va a costar decir a él, escuchen bien esto, que el Espíritu Santo es divino en propiedad, como negándole un poco su estatus de persona divina con respecto al Padre y al Hijo. La gran discusión de Basilio está más centrada en el Padre y el Hijo, y al Espíritu Santo le reconoce su divinidad como parte de la Trinidad, pero no va a estar tan, digamos, claro respecto de eso en los detalles. Y que Gregorio de Nacianzo y especialmente Gregorio de Niza sí van a estar mucho más certeros en ese punto. En su posterior de Espíritu Santo, es decir, el libro de Basilio, vuelve a tocar este tema partiendo, como dice el título de la obra, de la problemática relativa al Espíritu Santo, pero teniendo ante la vista naturalmente todo lo que atañe a las otras dos personas. Y en primer lugar, lo que se refiere al Padre, que es el origen del Espíritu. Voy leyendo, pues esto podemos avanzar rápido. Puede decirse en esta obra de Basilio, está animado sobre todo por la intención de estrechar lo más posible las relaciones entre las tres personas y por el deseo de unir las hipóstasis entre sí. Entonces,
la preocupación de Basilio fue que nunca se perdiera de vista la unidad o la unidad de la divinidad, que la relación, que esta comunidad de la divinidad nunca se vea por separado, que siempre se respete la unidad, tomando en cuenta que dentro de esta unidad divina, porque un solo Dios, está la presencia de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Para ello dedica una sección de la obra a subrayar que el uso bíblico de las preposiciones, atestiguado sobre todo en 1 Corintios 8:6 y Romanos 11:36, a pesar de referirse tradicionalmente al Padre y al Hijo, en este caso ek, que significa del Padre, dia, a través de el Hijo, más recientemente, aunque en una época sin precisar, incluía también esta fórmula al Espíritu Santo, es decir, en el Espíritu Santo. Leamos ese pasaje, hermano. No sé si la traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera, va a mencionar esa, la va a traducir de esa forma. Tenemos que leer 1 Corintios 8:6. Leo yo el texto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿De acuerdo? Ahí está el tema de la unidad o digamos, de la usía, es decir, solamente hay un solo Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Todo procede del Padre. El Padre entonces es el origen de todo. Todo lo que viene de él. Luego dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual, ahí está la preposición del, proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio significa la preposición dia, ya en el griego, por medio, a través ¿de acuerdo? Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que existen dos preposiciones, del y por, o o a través de. Del se refiere al Padre y día en el griego se traduce por a través o por medio de, está relacionada con el Hijo. Pero falta la preposición relacionada con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la preposición que corresponde entonces al Espíritu? Veamos Romanos capítulo 11, versículo 36. Entonces, en esa carta, Pablo, que se recuerdan ustedes de qué trata, va a hacer una exaltación gloriosa a la divinidad. Dice así, versículo 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Bien, entonces dice, por él, no, de él, por él y para él. Son todas las cosas. Entonces acá hay tres él que menciona, tres él, ¿ya? Y cada uno de esos él van a estar señalando acá los capadocios que se refieren a la Trinidad. Bien. Que semejante uso bíblico, decíamos, no implica una absoluta separación entre las tres personas.
ya que la misma escritura utiliza indiferentemente estas preposiciones para designar a cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, lo que está explicándose es que en el fondo cada una de estas preposiciones no son exclusivas a una sola persona, que son también intercambiables. Sirviéndose de un lenguaje más técnicamente filosófico, Basilio observa que en la creación el Padre representa la causa principal, ¿ya? Y aquí tenemos el concepto griego, ¿ya? Dice pro kata tike, ¿ya? De todo lo que existe, es decir, la causa de todo lo que existe. El Hijo, la causa creadora, demiurgique, ¿ya? Y el Espíritu, la causa perfeccionadora, el teleios tike, ¿ya? Y esos son conceptos filosóficos que usa él para ir explicando la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fíjense, entonces, al Padre es la causa principal, Cristo es la causa creadora y el Espíritu es la causa perfeccionadora. Pero todos son una misma causa. ¿De acuerdo? No es que no es que están diciendo que el Padre es causa del Hijo y el Hijo es causa del Espíritu. Está diciendo que en esta misma causa, que es Dios, existen tres áreas o tres ámbitos o tres aspectos. En la primera, donde viene todo, la causa principal, luego viene otra que es la de la causa creadora y la otra es la causa perfeccionadora. Es decir, el Padre tiene la característica de ser lo principal, de donde viene todo, como dice Pablo. Cristo es la causa creadora, es decir, que por medio de él son creadas todas las cosas. Y el Espíritu Santo es la causa perfeccionadora porque él, como causa, perfecciona todas las cosas que el Dios el Padre realiza a través del Hijo. Del mismo modo, el Padre no es extraño a la distribución de los bienes que realiza el Espíritu Santo. Esto nos viene del Padre a través del Hijo por obra del Espíritu Santo. Entonces, todos los bienes que nosotros recibimos y que la iglesia recibe, viene del Padre, como dice Pablo, a través del Hijo por la obra del Espíritu Santo. Y ahí uno va entonces comprendiendo esta relación que hay entre los tres, entre las tres personas. Ya. De todas formas, considerada en su conjunto, la doctrina trinitaria de Basilio puede decirse que tiende más a distinguir las hipóstasis que a unirlas dentro de la única sustancia divina. Y aquí hay una concesión, es decir, Basilio corre el peligro, ¿ya?, de hablar tanto de la diferencia de cada una de ellas, las tres causas dentro de la obra de la Trinidad, que tiende como a forzar un poquito el tema de que sean, digamos, tres dioses y no un solo Dios. No lo dice, no lo enseña tampoco. Él es correcto en decirlo, pero al ponerle tanto énfasis a la diferenciación de las personas dentro de la divinidad, hace que esto se tensione un poquito. Bien, y aquí vamos a quedar entonces porque si comienzo con el siguiente, Gregorio de Nacianceno, vamos a darnos, y ahí tenemos una hora más, así que vamos a terminar la clase con esto, ya que lo que nosotros mencionamos recién. Entonces el objetivo de esta clase es observar cómo los padres capadocios fueron profundizando un poquito más en diferenciar las tres personas dentro de la naturaleza divina, la usía, que en este caso es la esencia divina, una misma naturaleza, pero que dentro de esta única naturaleza divina subsiste estas tres hipóstasis, es decir,
la persona del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y hay una relación entre ellos. El Padre es la fuente de todo, Cristo es el medio de todo y el Espíritu es el que une y perfecciona todo. Bien, eso es lo que nosotros podríamos estudiar en esta clase y espero que haya sido de mayor desarrollo en la doctrina de la teología, digamos, de la Trinidad. Y lo que nos restó, vamos a terminarlo en la próxima clase, porque yo creo que ha sido una clase bastante densa también, ¿ya? Así que no hay que darlo todo también en toda la clase. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Antes de cerrar y despedirme, quiero recordarles que hay un trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Para evaluar esta parte de mis clases. Solamente recordarles que ustedes tienen que escoger a un padre de la iglesia, tomar lo que él dice respecto de un tema determinado y poder compararlo con la Biblia. Si la Biblia apoya lo que este padre dice o no lo apoya. Y usted tiene que ir justificándolo con 6 citas bíblicas, haciendo un ensayo con respecto de ellos, ¿ya? Acuérdense de la diapositiva que les mandé. Si hay alguna duda respecto al desarrollo de esta actividad evaluada, usted me manda por medio del WhatsApp sus preguntas y yo no tengo ningún problema de irles aclarando ese asunto. ¿De acuerdo? Bien, pastor, estamos listos entonces. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿No? Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien, Este, hermano. Que estén bien entonces. igualmente. Nos vemos. Nos seguimos pronto. La próxima Correcto, Dios clase. mediante. Chao, hermano, que esté Bendiciones. bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.